Madre mía. Madre, qué jaleo, chavales. Uf. Vamos a ver. Lo primero, vamos a poner por aquí la cámara. Pam. Y que se vea así. Vale. Vamos a ver. Segundito. A ver. Esto por aquí. Vale. Uf. A ver. Por alguna razón. No estoy viendo ahora esto. Debería estar aquí. No sé, a ver, gestionar. Y debería salirme por aquí, en otro lado. Y debería estar, pero no está. ¿Y ahora por qué no está? No puedo gestionar. ¿Qué hostias pasa esta puta mierda? A ver. O sea, se supone que son las 4, no las 3. Y esa pierna atrás tuyo. Vaya, pues eso ya se ha visto. Pues bueno. Eso no se tenía que ver. Y otro de los problemas que hay es... No sé por qué coño no me estaba cargando en el directo que creé. O sea, lo primero, creé un directo, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. Creé un directo que se suponía que estaba programado para hoy, para avisar de que, bueno, de que iba a haber un directo. Ese era el problema. A la hora de crearlo, no sé por qué, se puso con una fecha como del 26 de mayo. No sé por qué. Vale. Entonces ese fue el primer problema, que nos llegó la notificación de que hoy iba a hacer el directo por aquí por YouTube. Vale. Decido coger, volver a entrar y cambiar la fecha. La modifico y la pongo a más o menos una media hora o así. La puse para que saliera la notificación. Vale. Una vez hecho eso, cogí, bueno, pues ya sabéis, para hacer directos, pues tienes que coger una clave de transmisión, colocarla y demás, vale. Ahora estoy haciéndolo desde el OBS Studio, porque, bueno, no quería mezclar con lo de Twitch, que es donde tengo lo otro. Y lo que me interesaba saber era si ibais a recibir la notificación, lo primero, si iba a haber más espectadores desde YouTube que desde Twitch en general. Y tercero, pues dejarlo configurado. Bueno, pues se juntaron todos los problemas que se podían juntar. Esto pasa por no hacer las cosas con mayor preparación. Y ya veis la amalgama de mierda que ha pasado. Pues que en estos primeros minutos, pues todo lo que tenía que salir mal ha salido mal, básicamente. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir con paciencia y fatiga. Vamos a empezar, como siempre, con el opening. Y entonces ya empezamos el directo, ¿vale? Venga, 3, 2, 1, dentro intro. Vale, ahora sí, ahora ya podemos empezar en condiciones. Uf. A ver, lo primero. ¿Qué tal todos? Hace mucho que no hago nada por aquí, por YouTube directamente, ¿verdad? A ver, la idea era seguir haciendo cosas por Twitch, ¿vale? Pero hoy, bueno, quería probar por aquí y a ver qué pasaba. Eh... Luego, ¿qué más? Lo del tema de las horas. Son las 4, no las 3. Yo juraría que había puesto bien eso. No me jodas que también se ha cambiado esa puta mierda. Voy a revisarlo después la imagen. Luego la pierna no es asunto de nadie. Oliver, hola, ¿qué tal? Cristian, muy buenas. Uf. Han pasado muchísimas cosas, como veis. JSD Jordi. No sé qué significa JSD. ¿De qué será? Eiva, el bueno de Yi-chan. ¿Qué hay? Jeje, ahora ya se ve. Pues por fin, me alegro. Take it easy.
Me dice, a mí la notificación se me ha venido al momento justo, no lo sé si normalmente es así, pero bueno, mucho apoyo por el rollo andante del coronavirus. Cristian, ando paseando en el monte y se le suele cortar el directo. Wow. ¿Sigues entrando en el GTA RP? Sí. Efectivamente, sigo jugando en el servidor que estaba. De hecho, podéis ver un directo que hice esta mañana, aquí. Mi primer atraco, fue bastante divertido, la verdad. Pero bueno, no os quería hablar aquí del GTA. Quería un poquito separar las cosas y de YouTube simplemente centrarme en las cosas de Japón. Y Twitch para tema videojuegos. En este caso solo GTA, la verdad. Entonces, bueno, os voy a poner un poquito... Joder, 8 personas, madre mía. Sí que ha resultado el ponerlo aquí en YouTube, me cago en la puta. Lo que me jode es que el puto directo no ha salido el que tenía que salir. Ha salido esta otra puta mierda. De hecho, vamos a cambiar la miniatura. Porque la gente que venga a verlo ahora va a decir, ¿qué puta mierda es esta? Vale, pues vamos a cambiar entonces el horario. Aquí. Que de hecho yo juraría que tenía que ser el horario de verano. La he debido de cagar. Debí de cambiarlo y no me acordé. Pero bueno, venga, vale. Jordi, es la primera vez que estoy en un live tuyo, saludos. Pues me alegro, Jordi, muchas gracias por estar aquí. Hacía tiempo que no hacía ningún directo, aquí en YouTube concretamente. Pero bueno. Carlos dice, ¿esto de streamear te genera beneficios? Hombre, si lo dices en YouTube me genera el mismo beneficio que subir un vídeo normal. Aunque bueno, no he activado nada de donaciones ni nada de esto. Y no quiero donaciones por aquí, ni nada. Creo que no está activado. Vaya. Y si lo está, pues no me donéis. Oliver Gamarra. Konbawa Ruben-san. Konbawa Oliver. Como veis me estoy zampando aquí mi heladito de matcha. Debería ponerme el aire porque está ya derritiéndose el puto helado. Uf, la buena tarra de 2 litros. Madre mía. Me va a poner gordísimo. Bueno, a ver. Que han pasado muchas cosas en estas semanas. De hecho, la semana pasada no hice directo. No pude. Y ni notifiqué ni nada. Madre mía, estoy bastante desaparecido ahora que lo pienso. Me cago en la puta. Entre que Twitter no lo toco y que lo único que hago... De hecho, no hice ni siquiera apenas directos de lo de GTA. Salvo el de esta mañana. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de tema viruses. Que bueno, yo no sé cómo estaréis en vuestros respectivos lugares. Pero bueno, aquí en Tokio ya se levantó el confinamiento. Y ya me ha tocado otra vez volver a la empresa, por desgracia. Un coñazo. Con lo guapo que estaba siendo el teletrabajo. Con lo cómodo que era estar en casita tocándome los huevos. Durmiendo 1 hora más. Durmiendo hasta 15 minutos antes de empezar a trabajar. Empezar a trabajar mientras desayunaba. Leyendo emails tranquilamente. Uff. Eso era la hostia. Uff. Cómo lo echo de menos ya. El caso es que esta semana... pues ha tocado volver. Y bueno, la verdad es que en el tren y demás no está muy petado. La gente, la mayoría sí que vamos con mascarilla. No he visto a nadie sin mascarilla. Solamente yo sin mascarilla los fines de semana cuando salgo a andar en bicicleta. El resto todo el mundo con mascarilla prácticamente. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Nada, en el tema del trabajo pues ha habido bastantes cambios. Sigo en 3 proyectos a la vez. Y además, no sé si os acordáis que os comenté que iba a empezar a hacer vídeos para YouTube con mi jefe. Pues bueno, ahí seguimos haciendo material. Lo que pasa es que todavía no está nada subido, ¿vale? De hecho, ha habido bastantes cambios en las cosas de lo del canal, de cómo se va a hacer y todo esto. Porque yo aportaba unas ideas y ellos me decían, no,
eso conlleva demasiado esfuerzo, eso conlleva demasiado efecto visual. Eso no gusta aquí en Japón. Y yo, ¿cómo? Y me estuvieron instruyendo sobre youtubers japoneses. De hecho, tuve que tragarme como parte del trabajo YouTube japonés. O sea, youtubers japoneses. Con intros de mierda. O sea, ¿veis la intro que yo tengo ahora? Pues mi jefe decía Turichi, Turichi. Y yo, pues ya me dirás tú, si tampoco es que tenga demasiada edición eso, no es una cosa bárbara. Y me enseña vídeos de japoneses que o no tienen opening, se dedican nada más que ¿cómo os digo? A hablar, y eso es el opening, ¿vale? Coger fragmentos del vídeo y eso sería la introducción. O, en su defecto, un paint muy, muy, muy de migrante. O sea, una puta imagen de mierda del paint. Y eso ya es el opening. Y te quedas en plan, ok, pues nada, si os gusta eso, ¿qué le voy a hacer? Entonces, bueno, tras muchos debates y demás, pues hemos decidido que finalmente acabaremos haciendo simplemente coger takes del vídeo y ponerlos así en modo introducción. En plan, los mejores momentos graciosos y ya está. Sin introducción elaborada. Pero bueno, a ver cómo queda. De hecho hay vídeos grabados, hay partes editadas. Yo no me estoy ocupando de la edición, por suerte. Me liberan de eso. Yo simplemente actúo y ya está. De hecho es que no me deja ni hacer guión. Le he dicho, pero déjame hacer guión. Y dice, no, no. Tú habla en japonés, habla en inglés. Si te equivocas da igual, eres el giri. Tú vas a ser el lado divertido del programa. Bueno, sí, de los vídeos. Y yo, pues vale, pues ya está. O sea, no puedo hacer nada. Y cuando la lío, pues la lío. Y punto. No hay tomas falsas ni nada. A ver, que estoy escribiendo mucho. Y entre que no se ve en la pantalla y demás, vamos a ver por aquí. Cristian preguntando qué tal por el trabajo, ¿vale? Eso iba contestando. Jordi, la otra vez probé el ramen por primera vez. No sé si será como el de Japón. Qué ansias. Pues probablemente no. Seguramente no sea como el ramen de Japón, yo creo. De hecho, aquí hay bastante variedad en cuanto a ramen. Oliver dice, virtual, todo es más cómodo. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que las reuniones, por ejemplo, cuando necesitamos para otro proyecto tener un dispositivo en las manos y demás, teníamos que hacer las reuniones presenciales. Así que por lo menos un día a la semana tenía que ir a la oficina. Cristian dice, aquí ya terminamos la cuarentena mañana. Mañana es mi cumpleaños, por cierto. Mañana ya podéis volver a hacer otra vez el meme de felicidad de Rubén. Pero solo mañana, por favor. No me lo hagáis otra vez durante todo el año. De verdad. Martí. Mark. Por favor. No, otra vez no. No quiero tener otra vez pesadillas como hace 2 años, ¿vale? Gracias. Oliver dice, aquí terminamos la cuarentena, por suerte no vuelvo a la uni. Joder, qué suerte. Cristian, yo prefiero ir a la empresa, quedarme en casa me hacía volver más vago. Sí, la verdad es que eso también lo noté yo. Tenía horas de mucha productividad, pero luego había picos en los que me bajaba muchísimo. Pero también es cierto que por los proyectos que tenía en ese momento, no podía hacer otra cosa. O sea, o me dedicaba a estudiar, que no lo hacía, la verdad, o me dedicaba a otra cosa. Y en la empresa, pues bueno, pues te centras un poquito más y te obligas por lo menos a hacer como que trabajas más. Aquí, pues bueno, uno se escaqueaba más fácilmente. Oliver dice, por cierto, soy el otro Oliver, solo que me cambié de cuenta. Vale. Perfecto. Muy bien, suscrito con las 2 cuentas, a tope. ¿Qué más? Cristian dice, ¿te has vuelto casero? Pues la verdad es que sí, o sea, he intentado quedarme en casa lo máximo posible. Últimamente sí es cierto que he salido un poquito más, porque bueno, ya estaba hasta los cojones. De hecho, ayer iba a salir a celebrar mi cumpleaños, pero bueno, estuve leyendo las noticias que, bueno, el número de casos por corona que estaban aumentando tenían que ver con el mundo de la noche. Entonces dije, uy, pues va a ser que no, que igual no voy a salir. Y de hecho no fui ni a un evento de baile que celebraba un compañero, ni salí de fiesta a una discoteca que podía entrar gratis por ser mi cumpleaños en este mes. Que el año pasado fui. Y a ver, está bien por la parte de que entras gratis. Y que luego por 1000 yenes pues bebes todo lo que quieras.
Es la única parte positiva que tiene. Por lo demás, pues como cualquier antro, la verdad. Oliver dice, lo mejor de la modalidad virtual es que puedes comer en la clase. Sí, también, es que, de hecho, no me preocupaba por hacer la comida el día anterior, con lo cual disponía de mucho más tiempo. De hecho, ahora cuando termine el directo tendré que poner la arrocera a preparar el arroz para mañana. Y mañana por la mañana pues tendré que echar el arroz en el tupper y no sé con qué lo acompañaré todavía. Sé que había comprado algo, pero no me acuerdo qué había comprado. Da igual, luego lo miraré. Me meteré algo de carne o yo qué sé, no me acuerdo lo que compré. Jordi dice, oye Rubén, a buen seguro oíste hablar de la petición del gobierno japonés de la noticia que quieren pagar la mitad del trayecto a los gaijin, que quieran viajar a Japón. Sí leí algo, no leí nada en un medio japonés, sí lo leí en medios españoles o algo así, así que me fío lo que yo te diga, nada y menos. Mi consejo. Pasa el canal del que hablas luego. Es que todavía no está creado, creo que no lo han creado todavía. O sea, hemos hecho el diseño del logo, hemos hecho los vídeos, pero creo que el canal como tal no existe. De hecho voy a revisarlo ahora, pero creo que no existe. Lo llamamos Diaru, porque, bueno, esto sí fue elección mía, ¿vale? Lo llamamos Diaru. Diaru Café me parece que era. Porque la idea era mezclar el nombre de mi jefe, Ryosuke, y el mío, Rubén. Entonces, Ryosuke ando Rubén me dio la idea de Diaru, de real, ¿vale? De real. Y café porque, bueno, mi jefe quería hacerlo en plan, vamos a intentar cada día que hagamos un vídeo traer un café, a mí no me gusta el café, por cierto, o sea, mira que se lo dije 3 veces, y me viene el primer día con un puto café helado, y yo, que no me gusta el café, y dice, bueno, tú déjalo ahí, ya está. Y hacer promoción de distintas cafeterías de la zona, y que pueda servir pues como marketing, vaya. Él no quiere promocionar su empresa por ahora, lo que quiere es hacer esto. No tengo muy claro el motivo del proyecto, pero bueno, quiero hacer esto. Da igual, a mí me va bien. Así que por lo menos a ver si para el próximo miércoles me trae un puto matcha. Un matcha helado, por ejemplo. Eso sí estaría de puta madre. Él con café y yo con matcha. De puta madre. Yo feliz de la vida. Cristian dice 31. ¿31 qué? No sé de qué me hablas. Es decir, que soy unos días mayor que tú. Ah, no, coño, mi cumpleaños es el 22. Joder. Sí, un clásico, Oliver. Con el felicidades. Rubén, pues si no te pillo, muchas felicidades. Pues muchas gracias, Jordi. Avisa cuándo es a las 00 horas en Japón para felicitarte en el grupo. Pues dentro de 32 minutos, Oliver. Concretamente. Después de la situación del coronavirus... SRC2207 San. Joder, vaya nombre que te gastas, macho. ¿Qué tipo de visa tienes ahora? ¿Visa de trabajo o Working Holiday? No, visa de trabajo. La Working Holiday fue el año pasado y ya se acabó. Joder, se me está derritiendo el helado, mirad. Plof. Cristian pregunta, vídeos sobre... Pues hablamos en inglés y en japonés sobre cómo es el día a día del IT developer. Aunque en realidad hablamos también de otras mierdas. En realidad, sí, es que es un poco harto, ¿vale? Porque empezamos con la idea de hacer cómo es la vida diaria de un desarrollador en Japón, desde el punto de vista del extranjero y del japonés. El caso es que creo que el primer día lo que hablamos fue de mi experiencia en España y de la suya aquí en Japón, de cómo empezamos, así un poco modo introducción. Y creo que quiere hablar también de videojuegos. No tengo muy claro por qué, pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué más? Dios, que me recuerda a un personaje de anime. Hostia, que se ha apagado la cámara. What the fuck? ¿Cómo se puede apagar la cámara? No me jodas, que se ha quedado sin batería ahora. No. ¿Pero por qué pasan todas estas cosas? No. Yo quiero llorar, de verdad. De verdad, chicos, quiero llorar. Mucho, muy fuerte. Me cago en la puta. Ahora voy a tener que poner la cámara del portátil, ¿en serio?
O sea, pero si es que estaba cargado. ¿Por qué pasa esto de verdad? No. No, no, no. Puta mierda de... Joder. Ah. Hostia, no. Y encima... Ah, ¿por qué? Oh, se me ha jodido ahora la escena que tenía. ¿Por qué? No, no. No puedo ni deshacer. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué me haces esto? Uf. Ah. De verdad, chicos, que me voy a pegar un tiro, ¿eh? No, hombre, no. Ya no sé ni lo que se tiene que ver. Uf. Bueno, por lo menos estáis oyendo, yo creo. Ahora, señor Zoom, pues... Señor Zoom, deberías de... poner esta cámara. No. No la ves. Y no te gusta. Me cago en todo lo que se mueve. Oh. A ver. Tranquilidad. Vamos poco a poco. Con esto aquí. Y deberíais de ver esto. Y no se quiere ver porque, yo qué sé, no le da la gana. Ay, ¿por qué pasa esto? Joder. Dios. ¿No os he dicho que todo lo que podía salir mal hoy iba a salir mal? Pues dicho y hecho. Todo lo que tenía que salir mal está saliendo mal. De hecho, no sé ni por qué estáis viendo eso ahí arriba a la derecha, a la izquierda. Joder. La madre que lo parió, de verdad. No se ve, no se visualiza. No lo puedo poner. Porque... A ver. De hecho es que tendría que verse también lo otro y no se está viendo. A ver. Imagen. Vamos a poner aunque sea la imagen de... del directo, ¿vale? Así. Madre mía. Lo primero, perdón. Ya está. No se puede hacer más. Ya sabéis. Ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Y lo peor de todo es que la puta cámara estaba cargada. Y creo que se ha sobrecalentado. Vamos a revisar. De hecho, enciendo la cámara ahora. Batería descargada. Pues nada, pues me cago en su puta madre. ¡Y qué hostia le voy a dar! Pero si la cámara estaba cargada, chicos, o sea... Cuando fui a grabar el otro día, terminamos de grabar y la dejé cargando. Y la cámara cargó. Y antes estaba al 100%. Y es que me cago en la puta que la parió. Y ahora resulta que no puedo poneros la cámara del portátil porque se supone que la está tomando otra aplicación
Y entonces tendría que parar el directo, volver a configurarlo, para volver a ponerlo. Es que esto es una desgracia. Puede que mi cámara tenga problemas, pues lo único que está es caliente como una perra en celo. Pero bueno, si dice que se ha descargado, pues os vais a tener que quedar así con la imagen. Joder, qué mierda de directo, de verdad. Uf, qué frustración. Pues nada, pues voy a tener que acabar el puto directo ahora ya en 4 minutos. Que se quede un directo de media hora, en plan, pues mira, hey, he vuelto y ya está. Y volvemos con problemas técnicos, como en los viejos tiempos. ¿Para qué hacer? De verdad. En fin, vamos a intentar terminar los comentarios. Vaya vísperas de cumpleaños, madre mía. Decía Oliver, Dios que me recuerda a un personaje de un anime. No sé a qué personaje, pero bueno. A guía de cafeterías, pues... No, a ver... Probaremos... La idea es probar si café es él y yo, si hay matcha latte, pues de puta madre. Si no, pues que le den por el culo. Me convertí en yokai, decíais. Se fue a buscar cigarros. En todo caso, cigarras. Ahora que llega ya el verano. Mañana entra el verano. Hostia, no, es verdad. Hoy entra el verano ya, oficialmente. Me pasó algo parecido en plena exposición la semana pasada. Pues qué bien. Eso hubiera sido peor, la verdad. ¿Qué libro me recomiendas para estudiar japonés? Depende. Si estudias con alguien, el Mina no Nihongo te va a servir bastante para empezar. Si no, pues igual para ser autodidacta te va a ser un poco jodido, la verdad. Dice, bueno, todavía no lo es, quizás las cosas también. Ryosuke Takahashi, de Initial D Era. Ni idea. Aquí es invierno y hace 30 grados. ¡Joder! ¿Qué dices? ¡30 grados! Hace más calor. Hace más calor ahí que en Asturias. Y siendo invierno, me cago en la puta. Ay, la virgen. Dice, sí, terminé mi exposición en el móvil. Uf. Pero es que ese es el problema. A ver, si pudiera conectar cualquier otra cosa y que la cámara se viera... Pero es que no me deja. El problema es que al estar ahora en directo, no puedo meterle otra cámara. Tendría que cortar la puta emisión y entonces ponerla. Porque como me la está tomando desde otro lado... Pero bueno, cosas que pasan. Uf, puta vida. Pues nada, básicamente quería comentaros eso. Mi vuelta por aquí. Veo que los directos van a seguir siendo mucho más exitosos si los hago desde YouTube directamente. Dejaré tweets para lo que son los directos de gameplays y demás. Y bueno, a ver si me puedo empezar a meter con el tema de lo de las clases... Bueno, las clases, lo del cursillo este de japonés que había empezado. Que ahí sigue, chicos. O sea, yo le he mandado a Patreon la notificación, no me han respondido todavía. Lo único que me dijeron es que con el coronavirus estamos muy liados. Y yo, pues, tu puta madre. ¿Qué quieres que te haga? Y nada. Y tema de vídeos así entre semana, pues a ver si puedo hacer alguna edición. Porque sí es cierto que tenía grabados cositas de... Bueno, para seguir con lo de las japonadas express. De hecho, hice varias grabaciones en la empresa. Que mis compañeros se quedan en plan, ¿qué cojones estás haciendo? Y yo tomando takes. Y dice, vale, pues dale caña. ¿Qué más decís por aquí? A ver. Se supone que voy a terminar el N4 a finales de año. ¿Hay algún tema especialmente difícil de ahí? ¿O qué recomiendas? Sí, el Keigo. Ánimo. Es lo único que te puedo decir. Al final del puto libro tendrás Keigo. Así que, gambate. Es que se ve diferente las estaciones. Solo hay días de frío donde vivo sumándose ya al año como 15 días. Pues qué suerte, tío. Linkin Charles, ¿qué anécdota más rara te pasó en Japón? Pues la verdad es que las anécdotas más raras me pasaron en Osaka. Y creo que la mayoría las he contado ya en vídeos de cuando estaba por Osaka. O sea, por ejemplo, cuando mi vecina me la encontré que fui al súper y me acabo invitando a cenar. Y pasaron cosas. O yo qué sé. No, es que conté un montón ya por ahí. Aquí en Tokio la verdad es que no ha habido tantas cosas raras.
Ignacio dice, Rubén, me estoy enganchando a este canal. Problemas técnicos siempre que entro, aparece Murphy con sus leyes. Pues ya te digo, tío, es que me cago en la puta. O sea, me da muchísima rabia, de verdad, porque es que lo tenía preparado. Me empieza ya con problemas con la emisión. Luego tengo que crear otro evento de directo. O sea, hoy es que ha sido la puta mierda más grande del mundo. En vísperas de mi cumpleaños. Cago en Dios. Igual mañana hago otro directo. Por redimirme, no sé. Pero qué puta rabia, de verdad. Entonces lo veré tus vídeos, sí, vete los vídeos de hace 3 años, que son de cuando estaba en Osaka. Y hace 2 años también, mientras estaba en España, contaba anécdotas de Osaka. De hecho, hay vídeos que hacen referencia a esas cosas y en que saco imágenes también. Aunque estaba en España, pues pillaba cosas de Japón y bueno, contaba cositas. Jordi dice, sí, lo contaste, lo recuerdo, sí, jaja. La verdad es que hay muchas cosas que de mi vida, o sea, que joder, es que hace 3 años ya, o sea, hay un cojón de anécdotas que si hago un vídeo reaccionando a todos esos vídeos, yo creo que hay cosas de las que ni me acordaría, la verdad. Porque entre que yo soy bastante olvidadizo, o sea, esto, yo para la gente cuando conozco a alguien, tengo que hacerle una foto, porque si no, me olvido de ello, o sea, soy muy malo para las caras. Y a veces tengo muy mala memoria para otras cosas también. Así que la verdad, si me preguntáis de anécdotas de Osaka, yo creo que ahora mismo os contaría menos de la mitad de las que podría haber contado hace 3 años. Y de las que me acuerde, pues no sé con cuánto nivel de detalle me acordaría. Menos mal que conté muchas en vídeo. Tengo un meme de Mike Mira, ahora que me acuerdo del Mino Nihongo. Sí, muy bueno, señor Mira. Mexican Blood Player dice, gracias, gracias. También creo que los kanji ya no vienen con el hiragana, pero no estoy seguro. Hombre, cuanto más subes de nivel, menos furigana te encuentras, obvio. Oliver Gamarra, tus vídeos de Osaka fueron muy buenos. Gracias, Oliver. La verdad es que en aquel tiempo no tenía filtros, la verdad. No tenía filtro alguno. El año pasado y este año estoy teniendo muchísimos filtros de las cosas que me están pasando aquí en Tokio. La verdad. Pero bueno. Supongo que es lo que tiene madurar o crecer o yo qué sé. Que hay cosas que no me mola ya compartir como antes. Linkin Charles, molaría un vídeo reaccionando a vídeos tuyos de anécdotas. Sería raro pero genial. Pues igual sí que me lo planteo. Pero más que en un vídeo, yo creo que lo haría en un directo. Oliver Gamarra, yo a veces soy malo acordándome de los nombres. Mexican Blonde Player, ¿sigues en Japón o ya regresaste a España? No. Estoy en Tokio. Desde mi etapa de Osaka volví a España y de España volví a Tokio. Porque, bueno, aquí me iba a ser mucho más fácil encontrar trabajo, como evidentemente ha sido. Y bueno, aunque echo de menos Osaka, pues la vida aquí tampoco está tan mal. Sí es cierto que echo de menos muchas cosas de allí, y la gente especialmente. Pero bueno, aquí he encontrado otras cosas. Mejores algunas, peores en otros sentidos. Pero lo importante es que estoy feliz, que tengo trabajo y que, bueno, que puedo seguir dando por culo. Que gozo de salud. No estoy muriéndome ni nada. Así que todo bien. Jordi dice, Rubén, me ando a hacer algunas cosas, un gusto y un saludo. Rubén Sam, pues un saludo Jordi. Nosotros vamos a terminar en breve porque no quiero hacer un directo con la pantalla así, de verdad. Mexican Player dice, es muy bullicioso. Pues sí, en general sí, la verdad. Comparado con Osaka, sí. Rubén, pregunta profunda, ¿cuál fue tu motivo para irte a Japón? Trabajo, principalmente trabajo, Oliver. No me sentía bien en España, no encontraba trabajo en España y no me sentía valorado tampoco en España. Así que, bueno, quería mejorar el japonés y quería trabajar. Así que dije, pues vamos para allá. Y ya que era mi última oportunidad, pues me vine con la Working Holiday. Que también es cierto que mientras estuve con la Working Holiday no trabajé de programador, pero bueno. Bueno, en realidad trabajé un mes de programador. Luego ya me dieron la visa de trabajo. Oco, lo dicho, esto, si no te veo de nuevo, disfruta de tu cumpleaños. Pues muchas gracias. En realidad ya lo estuve celebrando este fin de semana un poquito. Pero bueno.
Mañana no tengo ganas de hacer nada. Yo creo que tengo la crisis de los 30. Así que bueno, ya veremos. Venga, que dije que este vídeo iba a durar 30 minutos. Llevamos por 36. Ángel Gil, ¿todo bien por allí? Pura asturianos en Japón. Me alegra ver que a alguien que vive más tiempo realmente le gusta Japón. Sí, hombre, no me disgusta para nada, tío. Echo de menos, como te digo, Osaka. Yo supongo que ahora estabas viviendo por Kobe o por ahí. Me parece que era. Ah, puse asturianos. Vale. Ahora sí tiene mucho más sentido. Chao, Jordi. Linkin Charles, bueno, sí, veré tus vídeos, pero bueno, quiero vivir 6 meses. Si hay nuevo directo, me gustaría saber cómo te mantienes más años en Japón con visado. Quizás lo menciones en tus vídeos antiguos. No sé a qué te refieres. Yo vine de primera 6 meses cuando fui a estudiar a Osaka para probar. Sí, es una buena experiencia. Te lo sugiero. No sé cómo estará ahora el tema con el corona, pero bueno. ¿Cómo te mantienes más años aquí? Pues cambiando de visado. O sigues pagando de estudiante o cambiado de visado. No hay más. Eduardo Dadorel Dovakin. Joder, Dovakin. Quiero jugar Skyrim ahora. Me cago en la puta. Uy, qué mal. Crisis de los 30, pues yo que tengo 40 me suicido. No lo sé, son muchas cosas, tío. Una experiencia nueva. Supongo que cuando ya pasas ahí de los 30 y demás... Bueno, es que en realidad ya tengo... Los 30 ya los tengo. Lo que voy a hacer va a ser 31, pero bueno. Supongo que tengo unos 10 años todavía para ir acostumbrándome a la treintena. Y cuando llegue a la 40, pues tendré la nueva crisis, la de los 40. Linkin Charles, y si sé de qué su cultura es chocante. Joder, qué mal he leído eso, madre mía. Sí, depende. Si no estás acostumbrado, pues sí, es un gran choque. Oliver Gamarra, yo cumpliré 20. Ay, quien pudiera otra vez. El mejor juego de la historia, pues sí. Anda que no he jugado, no le he metido horas. Al Skyrim también. Kiyomi Haro, Olis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oliver, acuérdate, Rubén, los 30 son los nuevos 20. Sí, no te digo que no. A vivir a tope la vida. Pero bueno, ya ves, yo sigo manteniendo mi sonrisa a pesar de todos los problemas, como esta puta mierda del directo. De no tener cámara y demás. ¡Ay! Qué frustrante, me cago en Dios. Estaba trabajando, dice. Pero Kiyomiharu, ¿tú no eres Kyoko? Aquella chiquilla que, bueno, ahora igual ya tienes 14, 15 años, no sé. Ha llovido bastante desde aquella vez. Igual me estoy confundiendo. Pero bueno. Dice que trabajando. Ah, que tienes 16, vale, pues entonces no, igual me estoy confundiendo. No, es que tenía otra suscriptora que bueno, se cambiaba 40.000 veces de nombre, que me hizo un dibujo y que la conocí en un market o algo así. No me acuerdo. Bueno, da igual, no pasa nada. Ay, el caso, joder, tengo ganas de estornudar ahora. Coronavirus. Ay. Uf. El caso, que eso. Que hace 10 minutos que dije que iba a terminar el directo y me estáis liando. Al final parece que os mola y todo. Ver la puta imagen ahí en vez de ver mi cara y demás. Bueno, el caso. Que gracias por haber venido al directito de hoy. Me parece que voy a continuar con los directos aquí. Si YouTube quiere, me cago en su puta madre 20 veces. Y lo intentaré configurar a lo largo... Sí, la verdad es que es podcast. Tal y como está ahora mismo es un rollo podcast. Y teniendo en cuenta que sé de mucha gente que lo ve en modo podcast, que ni siquiera ve el vídeo, pues creo que tampoco pasaría nada por alargarlo, pero bueno. A mí no me mola. Esto es YouTube, cojones. No es un puto podcast. Así que si queréis podcast, yo que sé, a una plataforma de podcast, no me sale ahora ninguna. Spotify, SoundCloud, no sé. Alguna de esas. Kiyomiharu, ¿sabes cómo poder tener más confianza sobre el idioma japonés? Última pregunta. Sí, hablando. Cágala 20.000 veces, que te la pele y verás cómo acabas ganando confianza.
Ignacio dice, hemos estornudado a la vez. Eso es que alguien está hablando mal de nosotros, Ignacio, ya sabes. Y nada, eso, como decía, que muchas gracias por haberos pasado por aquí. Espero que para el próximo día haya el mínimo de contratiempos posibles, porque seguro que va a haber alguno, me cago en la mar. Seguro que va a haber alguno. Pero bueno, volveré a intentar dejar la cámara cargada, volveré a reconfigurar todo el puto programita. A lo largo de la semana intentaré hacer un amago de directo de testeo, a ver si todo va bien. Y ya está, y nada más. Y para todo lo demás, pues por Twitch, ya sabéis que me podéis seguir. Y que eventualmente pues haré directo sobre GTA. No, la verdad es que tengo también la Switch aquí. Desde que me cogí el nuevo escritorio, he puesto la Switch aquí. La tengo encima de la mesa, la estoy mirando ahora fijamente. Y debería jugar a algo también, podría jugar a algo también. Lo que pasa es que estoy muy enganchado al puto GTA. Hace un mes y 8 días más o menos que empecé. Y me ha enganchado la puta mierda del roleplay. De hecho, en el servidor en el que estoy ahora, pues apenas hace un mes que estoy. Y la verdad es que he conseguido muchísimas cosas con mucho esfuerzo. Y me gusta muchísimo. Os lo recomiendo. Yo mira que no era de juegos de roleplay, pero la verdad que me ha enganchado y me ha molado. Así que nada, en fin, vamos a intentar poner lo que sería el ending, eso sí, para acabar el vídeo, en plan guay. Así que nada más, con esto ya me despido. Y os dejo ya de dar por culo. Y me voy a pegar cabezazos contra la pared por tremendo fallo en el directo. Madre mía, cuántas cosas han salido mal. Pues nada, eso, que os quiero mucho, que besitos de gominola y que feliz cumpleaños en 9 minutos. Me podéis felicitar por WhatsApp, por Twitter, por Instagram y por los comentarios de este vídeo si queréis. Así que venga chicos, nos vemos. Cuidaros mucho. Besitos para todos. Y ala, y perdonadme la liada de este gran directo, ¿vale? Ángel Gil, GTA Roleplay en japonés, no, en español. No sé si hay servidores en japonés siquiera, eso ya sería mucho más chocante. Linkin Char, si esa es tu manera de expresarte, creo que escucharé tus directos como podcast. Sayonara. Muy bien, pues bienvenido al club de los que escuchan los directos como podcast, que hay bastantes, la verdad. Bueno, Rubén, hasta la próxima. Voy a hacer la tarea. Muy bien, Oliver, nos vemos. Y nos vemos a todos, chicos. Venga, la próxima semana más. Espero que no haya tantos problemitas. Venga, nos vemos. A ver si podemos poner el ending en condiciones sin que haya problemas también con esto, porque si no, ya me pego un tiro. ¡Adiós!